Buenas, mi grupo está conformado por Paulo Orduz y quien les habla, Erwin Rodríguez. Hoy le venimos a hablar sobre el libro Ética para Amor, pero más precisamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. Bueno, los tres capítulos anteriores al capítulo cuarto nos hablan sobre libertad y hacer lo que queramos en nuestras vidas, sin dejarse de costumbres y órdenes o de premios y castigos. El capítulo cuarto se titula Date la buena vida. Esto pues se relaciona también con hacer lo que uno quiera. Entonces, ¿cómo se logra una buena vida? Para esto nosotros tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos qué queremos hacer en nuestra vida y qué queremos lograr en un futuro, sin necesidad de preguntarle a las demás personas. Lo otro que también se puede hacer para una buena vida es establecer jerarquías y prioridades de entre lo que nos apetece en este momento y de lo que queremos lograr en un futuro, o sea, de lo que queremos para nuestro futuro en sí. Además, hay que tener en cuenta que nuestra vida se basa en los vínculos que tenemos con las demás personas y que las relaciones con estas mismas personas son las que nos hacen ser quien somos. Eh, Otra cosa importante es que debemos dejar el miedo a la muerte a un lado para poder realizar las acciones que queremos en este momento y las acciones que vamos a querer en un futuro. Hay una frase que dice, el hombre no nace ya hombre. Esto significa que nosotros nos creamos a partir de las relaciones y los vínculos que tenemos con los demás y también las experiencias obtenidas, aunque también una parte importante es la comunicación con las demás personas. El capítulo quinto se titula Despierta Baby. Daré un ejemplo para pues explicar un poco mejor este capítulo. Alguna persona que durante su vida se encargue de vivir almacenando y comprando lujos y demás materiales sin comprometerse con las demás personas, al final de su vida, cuando siente el temor de la muerte, se da de cuenta que perdió todos sus vínculos amistosos por satisfacerse a sí mismo. Como tal, este capítulo nos quiere inferir que no, los bienes materiales está bien tenerlos, pero no depender de ellos porque esos bienes materiales no nos van a hacer felices y que debemos reflexionar sobre nuestras conductas con nosotros mismos, cómo nos estamos sintiendo y con la conducta, o sea, cómo estamos tratando a los demás. Porque si respetamos y comprendemos a las demás personas, podemos llegar a esperar que esas personas nos quieran. El capítulo sexto se titula Aparece Pepito Grillo. Todos conocemos, la mayoría conocemos el cuento de Pinocho, donde el hada asigna a Pepito Grillo como la conciencia a Pinocho. Entonces, este capítulo se relaciona a la conciencia. Entonces, unas ideas son, no debemos ser imbéciles, sino actuar con conciencia. Bueno, para optar por una buena vida, debemos utilizar nuestra conciencia y dejar de ser imbéciles, pero tratando de no caer en la ambición y siendo responsables de lo que hacemos. Bueno, en el capítulo séptimo nos habla Amador sobre ponte en su lugar. Entonces, en este capítulo, él nos habla de cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre los humanos. Él se refiere más que todo como a la parte humana de nosotros, al sentir, al experimentar, al ser sentir empatía por los demás, a tener como esos sentimientos hacia los demás. Nos habla también de cómo vivir bien la vida, de cómo tratar a las personas, de cómo queremos que nos traten, porque el trato que nosotros damos es como queremos recibirlo, de que debemos tratar a todas las personas por igual y que debemos sentir esa empatía por ellos, de que esa persona vive esté en una situación difícil, pues nosotros colocarnos en los zapatos
y ayudarlos si es posible y ayudar a que sea menor la carga. Eh, Debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos, pues en algún momento de nuestras vidas se nos devolverá y que pues nadie nos puede quitar la libertad. Nadie puede decir que es libre por nosotros porque pues nosotros somos personas independientes que sentimos, tenemos derechos y podemos hacer muchas cosas por nuestra vida. En el capítulo 8, Amador nos habla de tanto gusto. Entonces él nos habla como de que en lo moral y lo inmoral y que cuando hablamos de inmoral el 80% lo relacionamos con el sexo. Y pues el sexo no es algo malo, es algo natural, pero lo hemos convertido en un tabú porque pues lo relacionamos con algo malo. Pero pues algo malo, la persona es mala cuando cree que es malo disfrutar. Y el sexo pues no es algo malo, es algo normal de todos los seres humanos, pero como todo placer, si lo llevamos al exceso, pues ya trae consecuencias negativas. Entonces, nosotros siempre hemos relacionado el sexo a un tabú, a que tiene restricciones y las personas que hablan de sexo y que tienen como esa expresividad para decir las cosas, pues como que lo tachan de malo. Eh, Elecciones. El capítulo 9 nos habla de las elecciones generales, que dice que la ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. Nosotros pues no podemos esperar mucho de la política y debemos mejorar nosotros mismos, no esperando que para que el vecino, por ejemplo, aprenda. Eh, Tenemos que tener libertad, como todas las políticas, debe tenerse en cuenta la libertad, considerar pues los intereses de todos, velar por los derechos y los intereses de todas las personas y tener pues esa experiencia de vida. Muchas gracias.